Bueno, Jorge Ormaz Andrade es una persona, padre de familia, una persona que trata de buscar siempre el apego a la honestidad, la responsabilidad, la empatía, una persona que se dedica 100% a buscar sobre todo aspectos positivos en la colectividad en general. Yo crecí, la infancia la pasé yo en la ciudad de La Cantos, La Playa, un barrio en ese entonces, años atrás, pues un barrio residencial que estaba completamente alejado de la ciudad, que para nosotros en ese entonces trasladarnos desde el centro de la ciudad hacia el lugar donde yo habitaba, considerábamos un lugar distante. Pero mis tías, al verme llegar, me llevan hacia un dormitorio, hacia mi dormitorio, y comienzan a ponerme toda la ropa que existía. 2 pantalones, 3 pantalones, 4 chompas, gorro, todo, para que aguante los correas de ropa. Taitatila Ávila, quien generaba y propiciaba sobre todo la disciplina en el Instituto Luis Rogelio González. Él mismo fue quien nos encontró con algunos compañeros de aula, ranclándonos por la parte lateral, la parte que da a la calle Tenemaza, y nos íbamos a ranclar simplemente por ir a comer una guatita en el Suquitán. Siempre fui un alumno dedicado. En la escuela fui yo primer escolta de la bandera, en el técnico Luis Rogelio González fui tercer escolta de la bandera, y en la universidad, en el primer año, porque es una transición, un cambio del colegio hacia la universidad, me quedé en el supletorio en una sola asignatura. Y en el año de 1998, el 1 de enero de 1998, me incorporo a la Universidad Católica de Cuenca por la confianza de su prorector en ese entonces, el doctor Marco Vicuña Domínguez. ¿Cómo se da ese enlace para ingresar a la Universidad Católica? ¿Como docente? Sí, como docente. Mi padre ya era profesor catedrático de la Católica de Cuenca, y él me avisa de que había una vacante en el Secretariado Superior Bilingüe y en la carrera de Educación. Estaba dando clases a un grupo de estudiantes, entre ellos hombres y mujeres, ya en la carrera de Administración de Empresas, un pizarrón de tiza líquida, estaba haciendo algún ejercicio de la asignatura de presupuestos, y había un filo en la pizarra, y no me di cuenta, me doy la vuelta y se me engarganta parte del bolsillo del pantalón en ese filo, y se me rompe todo el pantalón. ¿Cuál es la mayor satisfacción que tiene usted en este tiempo de ser coordinador? ¿Con qué se queda? Bueno, me quedo yo con lo que se ha venido construyendo de manera conjunta el Hospital Universitario Católico de Azogues. A todas las personas que se conectan con Ecos del Cañar, bienvenidos a un programa más del Otro Perfil. En esta oportunidad contamos con la presencia del ingeniero Jorge Ormaz Andrade. Él es docente, actual coordinador de la Universidad Católica de Cuenca, sede Azogues. Vamos a conocer un poco más sobre él en esta noche. Ingeniero, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Para iniciar este diálogo quisiera que se defina quién es Jorge Ormaz, más allá del docente, del coordinador actualmente de la universidad. ¿Cómo se define? Buenas noches, mi estimado Álvaro. Un placer estar aquí en los estudios de Ecos del Cañar. Muchas gracias por la invitación, el saludo cordial, efusivo a toda la colectividad que nos ve y nos escucha. Bueno, Jorge Ormaz Andrade es una persona, padre de familia, una persona que trata de buscar siempre
el apego a la honestidad, la responsabilidad, la empatía. Una persona que se dedica 100% a buscar, sobre todo, aspectos positivos en la colectividad en general. ¿Dónde nace? Jorge Ormaz Andrade nace en la ciudad de Azogues. ¿En qué sector? En el sector que le conocíamos antes, en el hospital Homero Castañer Crespo, donde funciona hoy la Policía Nacional. El 3 de noviembre en ese entonces. El 3 de noviembre, exactamente. El 25 de junio de 1974 nace Jorge Ormaz Andrade. ¿Cómo era el sector? Bueno, el sector era bastante alejado de la... ¿Usted creció ahí? No, nací ahí en el hospital Homero Castañer Crespo, donde ahora funciona la Policía Nacional, la subzona Cañar número 15 en este entonces, ¿no? Y yo crecí, la infancia la pasé yo en la ciudad de La Cantos, La Playa. Un barrio en ese entonces, años atrás, pues un barrio residencial. Estaba completamente alejado de la ciudad, que para nosotros en ese entonces trasladarnos desde el centro de la ciudad hacia el lugar donde yo habitaba, considerábamos un lugar distante, pero hoy prácticamente es un lugar casi que está cercano al centro de la ciudad de Azogues. ¿Cómo era el barrio donde creció? ¿Cómo era la ciudad de La Cantos? Bueno, la ciudad de La Cantos en inicios tenía solamente cuatro villas de construcción del señor Óscar Cantos Molina, y tenía 2 casas colindantes en la parte derecha de donde yo vivía. Era un barrio netamente que teníamos alrededor, en la zona, 8 casas, pero luego fue creciendo y hoy se le conoce como Ciudad de La Cantos, Barrio La Playa. Pero 8 casas y 8 familias que prácticamente crecen juntas. Sí, 8 familias que crecemos juntas, pero con el transcurso de los años, la ciudad de La Cantos teníamos ya alrededor de unas 25 o 30 familias. ¿Quiénes eran los que compartían el barrio con usted? Bueno, teníamos nosotros unos buenos amigos, Luis Carlos Matovelli, Víctor Hidrobo, Pablo Coronel, Pablo Flores, Henry Flores, Víctor González, Velasco González, Paul Barzallo, Guayo Hidrobo, que formaban parte prácticamente del barrio. ¿Y era el grupo de sus amigos? Era el grupo de los amigos, donde nosotros, como era un barrio esencial, no teníamos teníamos una absoluta tranquilidad, no había mucho tráfico, era un barrio residencial donde nosotros salíamos a disfrutar, por ejemplo, de un partido de vóley, de un partido de fútbol con el barrio, y donde disfrutábamos a plenitud porque no había el problema del excesivo tráfico y tránsito que tiene hoy día la ciudad de Azogues. ¿En dónde estudia? Bueno, yo estudié la primaria, lo hice en la Escuela Purísimo Corazón de María La Salle. Estuve hasta el 3er curso. En épocas iniciales de primer grado, segundo grado, la Escuela Purísimo Corazón de María La Salle tenía doble jornada. Trabajábamos nosotros de 7 a 11 de la mañana y de 2 a 4 y media de la tarde, en doble jornada. Luego ya en 3er o 4 grado se hizo una sola jornada matutina de 7 a 1 de la tarde, hasta 3er curso. ¿Y cuando era doble jornada del colegio a la casa y nuevamente al colegio caminando? Sí, bueno, teníamos la ventaja que mi padre, Jorge Ormaza López, nos llevaba en la mañana, pero obviamente por situaciones de trabajo ya no podía retirarnos de la escuela, teníamos que bajar a pie. Considerábamos una distancia bastante larga, pero en realidad ahora es muy corta, no está cercana de La Salle a la ciudad de La Cantos, es muy cercana. Obviamente terminábamos la jornada a las 11, íbamos a almorzar y luego de aquello pues retornábamos a las 2 de la tarde para continuar la jornada vespertina de La Salle. ¿Cómo era usted de niño? ¿Travieso, molestoso, tranquilo? Bueno, de todo un poco. Momentos que teníamos tranquilidad absoluta, pero también las travesuras siempre. ¿Cuáles? De la niñez, ¿no es cierto? Por ejemplo, comentarle de que en ese entonces estaban en auge, ¿no?, los juegos tradicionales que hoy se han perdido. Por ejemplo, construir un carro de tabla, hacer uno mismo el carro de tabla. Entonces, anécdotas que nos reuníamos todos los compañeros los amigos del barrio,
y nos trasladábamos a la Huapán por las marginales del río Burgay, y lo que hacíamos es clandestinamente ingresar hacia la fábrica Huapán para pedir y solicitar que nos den la materia prima del carro de tabla, que eran las llantas que venían en las fundas, en el material que hacían las fundas de embalaje del cemento. Entonces era una actividad que la considerábamos nosotros bastante interesante y sobre todo emocionante, porque tratar de ingresar sin permiso de las autoridades de Cementos Huapán era la adrenalina que teníamos nosotros como jóvenes, y de conseguir sobre todo el preciado premio que eran las llantas para hacer el carro de tabla. Travesuras como por ejemplo subir, granear, por ejemplo, nosotros eso lo disfrutábamos muchísimo, porque la zona donde vivíamos nosotros tenía muchos árboles frutales, por ejemplo el capulí, por ejemplo la manzana, la pera. Entonces nosotros ingresar de manera sí mismo, clandestina, a esas propiedades. Ahora se conocería como robo. Se conocería como robo, exactamente, pero ese momento nosotros disfrutábamos, ¿no? Y en ocasiones los dueños de los árboles frutales, pues, nos veían niños y nos decían, bueno, les mandaban siguiendo, como se dice suban, comúnmente. antes que se dañe, suban por favor y denme recogiendo todas las frutas de los árboles. Entonces era emocionante esa etapa de la niñez, una niñez completamente sana, sin la inmersión de la tecnología, porque disfrutábamos cada momento. Nosotros lo que hacíamos es llegar de la escuela, llegar del colegio, cumplir con las tareas encomendadas y automáticamente salir a jugar, a disfrutar de un trompo, de un carro de tabla, de las canicas. Había un juego que se llamaba la culebra, donde íbamos nosotros con las canicas llegando hasta los hoyos, y el que llegaba más pronto obviamente tenía el premio, ¿no? Los trompos, por ejemplo, de que el que perdía las dolletas en el trompo, o caso contrario el adoquinazo, es decir, la idea de romper el trompo del adversario, arriando, decíamos nosotros, la moneda o las tapas de cola, y, o sea, una niñez completamente sana, alejada de la parte tecnológica. Lo que nosotros ¿Alguna travesura fuerte que haya hecho? Bueno, en la época de colegio sí, con un grupo de amigos, entre ellos Juan Carlos Arias, Juan Carlos Herrera, Vicente Rodríguez, que lamentablemente falleció. Nos ranclamos del Colegio La Salle. Nos ranclamos del Colegio de La Salle en tercer curso. Y se enteraron las autoridades del plantel, el rector del plantel, y nos expulsaron. Nos expulsaron 2 y 3 días a cada uno, porque la educación en aquel entonces era rígida, era muy estricta, y sobre todo nos pretendían valores, y nosotros estudiábamos en un colegio católico. Y para ellos ranclarse de una institución era una falta completamente grave. ¿Qué es lo que hacíamos nosotros como... ¿Pero por qué se ranclaron? ¿Qué se fueron a hacer? Nos fuimos nosotros a recorrer la ciudad, bajábamos al parque infantil. En la laguna del parque infantil era también ideal que la juventud vayamos nosotros a pescar, pero también de manera... No había el permiso de la persona que cuidaba en ese entonces el parque infantil, sino más bien nosotros de manera prohibida en ese caso. Lo que hacíamos es generar nuestros propios anzuelos, haciéndole de la aguja. Lo que hacíamos es quemarle la aguja, doblarle y ponerle la carnaza. En este caso nosotros lo hacíamos de la masa de pan, le hacíamos la masa de pan y botábamos. Entonces la idea de ranclarnos nosotros de la institución, del colegio en ese entonces, era ir al parque infantil a pescar. Pero eso nos condujo de que las autoridades nos expulsaron 2 algunos compañeros y 3 algunos compañeros. ¿A usted cuántos días fue? 2 días, a los otros compañeros 3 días. Pero ahora, ¿cómo cuento en casa? Sí, porque le cae me caía obviamente el correazo, el castigo, no sales de la casa, no ves televisión, porque en ese entonces la distracción de nosotros en esa época era la televisión. No sales a jugar fútbol, que le digan no sales a jugar fútbol en esa edad era un castigo, pero inmenso, que nos ponían nuestros padres de familia. Y lo que hacíamos nosotros es, para que mi padre y mi madre no se enteren, lo que hacía yo es salir uniformado. 7 de la mañana, mi padre me pasaba dejando por la institución educativa, y yo simplemente veía que el carro de mi padre se alejaba de la institución, y simulaba de que ingresaba yo al colegio, y cuando en verdad nos reuníamos con el grupo de amigos y salíamos
Pero ¿cuándo fue que mi padre descubrió esta anécdota que le cuento? Es cuando llega la libreta de calificaciones, porque anteriormente, ahora tenemos la gran ventaja de que las calificaciones, las faltas graves que cometen los estudiantes tenemos en los portales interactivos, la tecnología nos permite que tengamos acceso al sistema y poder ver el desarrollo educativo de nuestros hijos. Antes no llegaba la libreta, ¿no? Antes una semana antes ya se ponía a sufrir uno cuando convocaban a la reunión de padres de familia para las libretas. Eso era terrible, ¿no? Cuando obviamente estaba mal en calificaciones, y sobre todo, bueno, las calificaciones estaban bien desde nuestro punto de vista, pero abajo decía una nota conducta, y la conducta generalmente estaba dentro de los parámetros normales 19 o 20, pero yo estaba con la conducta de 14 o 15, y una nota que decía allí, expulsión del colegio por 2 días por rancla. Entonces, la estrategia que utilicé yo en ese momento, ¿no? La libreta tenía que llegar firmada para entregar al tutor del curso, y lo que hice yo, digo, es bueno, hagamos una cosa, ¿no? 7 de la mañana estamos apurados todos, estamos saliendo todos al trabajo y al colegio, y mostrar la libreta ese momento, ¿no? Decirle, papi, ¿sabe qué? Firme. De firmando. Pero lamentablemente ese momento, no sé qué sucedió, mala suerte pienso yo, se pone a revisar y ve la parte final. Me firmó, pero me dijo simplemente, tarde, cuando llegues del colegio, conversamos. Tarde, ese día... Tarde arreglamos el inconveniente, tarde arreglamos el Y esa problema. mañana uno mal en el colegio. Prácticamente yo no recibí no presté ninguna atención en inglés, solo preocupado cómo llego a casa. O si no, digo, bueno, voy a decidir, que no llego a casa, ¿no? Pero bueno, hubiera sido peor la situación, se empeoraba la situación. Entonces, anécdotas como esa. En la escuela. Pero ¿y al final qué pasó? Bueno, tuve la reta del siglo, los correazos respectivos, el castigo, no salir de casa durante 15 días y aprender de esta lección porque nos deja gratas experiencias, bueno, que forman parte de la vida. Este momento, yo no me arrepiento de aquello. Y además fue algo sano, no estamos hablando sano. De que se salió a consumir licor y otras sustancias que hay actualmente. Claro, bueno, en la juventud nuestra no había mucho la incidencia de que la juventud se dedique, por ejemplo, a fumar cigarrillo, a ingerir. Esa era una travesura que pocos se atrevían a hacer. Poco se hacía. Bueno, después ya en la universidad, bueno, ya es permitido, mayor de edad. Pero en esa época nosotros más era el disfrutar de salir, de la emoción de anclarse de una institución educativa. Y también es importante porque forma parte de su vida, ¿no? Y usted de eso se acuerda todo el tiempo, y lo que hace es, de ese aprendizaje, tener cosas importantes, que la juventud es activa, debe ser activa, y sobre todo generar siempre esos aspectos que le dan la experiencia y que forman parte de... ¿Y en la escuela qué pasó? Bueno, en la escuela tuve yo, asimismo, bueno, ahí salieron a buscarme papá, mamá, tíos, primos, abuelitos, porque, como le contaba, era doble jornada con un amigo que también falleció, Franklin Pérez. Tuvo la idea, dice, bueno, salíamos a las 4 de la tarde, y dice, bueno, ahorita no vamos a hacer absolutamente nada, vamos nuevamente al parque infantil, que era la zona de recreación de la niñez y de la juventud en ese entonces, a pescar nuevamente. Pero ya 6:30, 7 de la noche, no llega Jorge Ormaz a la casa, comienzan a hacer grupos divididos, anda a buscarle en San Francisco, anda a buscarle en el Parque Central, anda a buscarle en el Parque Infantil. Pero yo llegué, creo que 7 de la noche, un poquito más, que era tarde en ese entonces, porque yo salía 4:30 de la escuela, y yo vi simplemente que, yo pensé que estaban en una reunión social en la casa, porque le veo a todos mis tíos, yo digo, este recibimiento y total había sido de que me estaban esperando, pero con un buen merecimiento por haber cometido ese error. Pero mis tías, al verme llegar, ¿Se defendieron? Me llevan hacia un dormitorio, hacia mi dormitorio, y comienzan a ponerme toda la ropa que existía. 2 pantalones, 3 pantalones, 4 chompas, gorro, todo, para que aguante los correas y la ropa. Entonces yo salgo así como todo
completamente lleno de ropa, un guardarropa puesto en Jorge Ormaza, y mi padre, al verme que salgo así, mejor se sonríe, me abraza y dice, no lo vuelvas a hacer. Entonces, ese tipo de situaciones que se pasan en la juventud, en la niñez, le dejan esa huella. ¿Y por qué solo hasta tercer curso en La Salle? Bueno, yo tomo la decisión de cambiarme de institución, luego en cuarto curso formo parte yo del Instituto Técnico Superior Luis Rogelio González. En ese entonces habían las especialidades, físico-matemático, químico-biólogo, sociales, pero a mí me llamaba mucho la atención siempre la administración de empresas, la contabilidad, el comercio, la administración, la gestión, el mundo de las organizaciones. Y el colegio que tenía esa especialización es del Instituto Técnico Superior. Contador público autorizado. Contador público autorizado, inclusive por una ventaja. Bueno, anteriormente el Instituto Técnico Superior Luis Rogelio González daba el título de CPA, Contador Público Autorizado. Nosotros salimos con el título de CBA, Contador Bachiller Autorizado. Pero cuando usted salía de Contador Público Autorizado, usted ya podía firmar balances. Era en ese entonces considerado como título universitario. Pero también la oportunidad de que usted salía del colegio y podía incorporarse en algún tipo de emprendimiento, negocios pequeños para ayudarles a llevar la contabilidad, y tenía ya sus pequeños ingresos ya desde terminado el colegio, ¿no? Entonces siempre me llamó la atención y no me gustaba la física, le soy sincero, no me gustaba la física, mucho menos la química. Las matemáticas sí, las matemáticas es algo que hasta los métodos cuantitativos, la matemática, la estadística, la contabilidad, son asignaturas que me llaman la atención, que me gustan. Entonces, yo le vi ahí un inconveniente, digo, no, yo no puedo ser... ¿Siempre quiso estudiar contabilidad o existían otras alternativas? Bueno, la alternativa era físico-matemático, porque tenía la idea de ser un profesional dentro del campo de la ingeniería civil o la ingeniería de sistemas. Entonces, para poder acceder a esas ingenierías, lo ideal era estudiar físico-matemático, para tener las bases firmes y sólidas para poder cursar esa profesión. Pero, como le decía yo, bueno, la física no era mi fuerte, porque ya en tercer curso, porque la educación de La Salle de calidad, teníamos grandes maestros en La Salle, y ya nos daban a nosotros los primeros... la primera introducción hacia la temática de lo que va a ser el bachillerato. Por ejemplo, en ciencias naturales ya nos daban algunos aspectos de lo que se puede tratar en la física, la matemática avanzada que requiere también esa especialización de físico-matemático, y yo le fui viendo de que no era mi fuerte y que iba a tener algunos inconvenientes. No me llamó la atención, a pesar que mi padre es un físico matemático, un especializado en físico matemático, pero no me fui por esa línea, sino me fui por otra línea completamente diferente, que es el mundo de las empresas, de las organizaciones, que me llamaba siempre la atención. La parte de trabajar con la gente, el talento humano, el hacer que las organizaciones... O sea, el tema de administración directamente. De la administración, de la gestión, que es lo que me llamó la atención, y por eso me cambié al Instituto Técnico Superior Luis Rogelio González, en donde... ¿Quiénes eran sus compañeros? Bueno, teníamos grandes amigos como el Cacho Álvarez, que le decíamos nosotros, Bolívar Chulca, Gustavo Ortiz, Raúl Rivera, John Rojas, compañeras Joana Vintimilla, Cristina Vintimilla, Karina Palacio, Silvana Terán, de los que me recuerdo hasta el momento. ¿Qué recuerda del técnico? Bueno, el técnico es una institución pública. El cambio fue... brutal, porque nosotros veníamos de una institución privada como es La Salle, católica, todas las semanas nosotros teníamos misa, siempre apegados a la religión católica, rezar, orar con los hermanos cristianos, la rectitud, la disciplina. Usted llegaba a 7 de la mañana y tenía un lapso de 5 o 10 minutos para poder ingresar. 1 en punto de la tarde se abrían las puertas para poder usted dirigirse a su domicilio, y completamente una limpieza absoluta de la institución. Usted tenía la confianza de dejar sus útiles escolares en el aula de clase, y usted llegaba luego del recreo y no pasaba absolutamente nada. Llegar a una institución pública con una gran cantidad de estudiantes, y sobre todo también ya mixto, ¿no? Es decir,
hombres y mujeres. La Salle en ese entonces todavía era solamente, permitía la matrícula Varones. a varones. Entonces era un cambio sustancial desde las aulas de clase, cuando nosotros en la Salle estudiábamos 20, 25 alumnos. En el técnico ya teníamos 35, 40 estudiantes. Entonces era un cambio significativo. Pero todo es hasta acostumbrarse. Inclusive yo pensé en algún momento, en el primer mes que estuve en el Instituto Técnico Superior Luis Rogelio González, regresar a la Salle. Decía, ¿Por qué? no, porque no era ese mismo, digamos, no era ese mismo forma de actuar, El convivir. el convivir. En la Salle había mucho más amplitud para poder disfrutar de un patio. En cambio acá teníamos, como había una gran cantidad de estudiantes, se limitaba inclusive hasta para ir a comprar el break en el bar. Entonces eran diferencias sustanciales. Pero luego de ese mes, al hacer grandes amigos en el Instituto Técnico Luis Rogelio González, nos quedamos. Pues ahí estábamos con amigos como Paul Reyes, Vladimir Rojas, con los otros compañeros también que se cambiaron también de la Salle al técnico, Byron Tello, Lauro Rojas, Diego Coronel, que fueron mis amigos y que estuvieron ya en el técnico. Entonces hicimos una amistad tan profunda con sus amigos y que Ahí ya no se rancló ya. No, sí, también. También sí. Sí, ahí el líder de la inspección, Atil Ávila. Taitatil Ávila, quien generaba y propiciaba sobre todo la disciplina en el Instituto Luis Rogelio González. Él mismo fue quien nos encontró con algunos compañeros de aula, ranclándonos por la parte lateral, la parte que da a la calle Tenemaza, y nos íbamos a ranclar simplemente por ir a comer una guatita en el Suquitán. Y ese era, nos íbamos a ranclar, pero íbamos a regresar enseguida, pero lastimosamente la situación ya fue complicada. Y ahí le cuento también una anécdota en esta rancla, que bueno, ya nos encontró Taitatila ranclando, nos dice que regresemos porque estábamos justo en el muro, algunos compañeros ya estuvieron en la calle, tres o cuatro compañeros todavía estábamos en las instalaciones del colegio. Yo estaba en el muro, ya por saltar, pero ahí fue cuando ya nos encontró Taitatila, nos hizo regresar al colegio, y lo que era la costumbre del técnico, decir, bueno, no me ingresas al colegio si no traes a tu representante. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Bueno, representante, bueno, ¿y ahora cómo le digo a papá? Segunda rancla. Segunda rancla, si en la Salle hiciste eso, ahora si en el técnico esto, o sea, ¿qué sucede con vos? Pero ¿qué hicimos? Yo tenía un primo, tengo un primo sobre todo, que es mayor con algunos años a mí, y le digo, bueno, no puedo decir a papá, pues, primo, ¿sabes qué? Tienes que ayudarme, que vayas como representante. Yo llego con mi primo, de representante al señor inspector Taitatil Ávila, y le digo, señor Ávila, le traigo a mi representante, y la respuesta del señor Ávila dice, pero si este es de tu edad, ¿qué va a ser tu representante? Tienes que traer a tu padre de familia. Y me mandó regresando con representante y todo, de nuevo. Bueno, ¿cómo le digo a mi padre? Digo que me ranclee. En ese entonces vivía todavía mi abuelo paterno, Gonzalo Ormaza Briones, siempre el ya jubilado, con su jorga de amigos, pasaban en el Parque Central, disfrutando de la tertulia y conversando con sus amigos. Digo, bueno, la solución es de esto. Ya me dijo que él no era representante, porque casi de misma edad. Papá Gonzalito, por favor, tenga la fineza, están esperándole en el Luis Rogelio González. ¿Qué hiciste, hijito? Dice. Digo, me ranclé, pero necesito un representante, por caso contrario, no puedo ingresar nuevamente a la institución. Bueno, mi abuelo era un ser muy amable, muy gentil. Y además, ¿qué abuelo se niega a los nietos? Era, como dicen los abuelos, el cariño es doble, porque es hijo de mi hijo, dicen los abuelos. Y los abuelos siempre tienden a mimarnos, ¿no? A protegernos, que no nos pase nada. Y entonces lo que hice es llevarle a mi abuelito. Y mi abuelito jamás en la vida me iba a retar. Mejor cuando decían, vea, señor Ormaza,
su representado hizo esto, hizo el otro. Entonces, mi abuelito, claro, en ese momento, frente a las autoridades de la institución, claro, dice, pero ¿qué has hecho? ¿Cómo has de hacer eso? Tienes que dedicarte a la disciplina, mijito, pero ya en la casa te hemos indicado de que tienes que estar bien en clases, para que te ranclas, pide permiso. Bueno, y salíamos de ahí y yo le digo al inspector, en ese caso, le digo, voy a dejarle a mi abuelita en la esquina, ¿no? Y ya regreso a clases. Mi abuelito llega a la esquina, saca su billetera y me deja dando fiambre. Y me dice, entonces yo lo que le pedí es, cuidado, decir a papi. No, dice, ¿cómo le voy a decir a tu papá? Pierde cuidado, es el secreto entre los dos. Y así cosas como esas que se viven en la época de juventud, donde uno más disfruta de la vida. Pero y luego de clases, ¿también salía con la jorga de amigos? Sí, nosotros nos reuníamos siempre ya el grupo de amigos del colegio, pero además de eso también tenía yo grupos de barrio. Los del barrio. Teníamos una primera jorga que se llamaba Los Cateto, una jorga y después ya... ¿Por qué Los Cateto? Por relación a un grupo musical, nos gustaba en ese entonces. Bueno, yo nunca fui bueno para la música, eso lo comento, pero buenos amigos que tenían esas habilidades musicales, el canto, la guitarra, el piano, y yo simplemente era acompañante, nada más. Y entonces iban de serenos y todo. De serenos, a la madre, a las enamoradas, un 14 de febrero, por ejemplo, disfrutar de los serenos con estos grandes amigos que forman parte de la juventud, disfrutar. Luego ya, después, soy parte aún del grupo G3, de los Gárgolas. Creo que somos alrededor de unas 20 o 25 personas que todavía nos reunimos hasta la actualidad. ¿Y en la universidad decide ya estudiar el tema de contabilidad, de administración? Sí, bueno, como ya venía con las bases de la contabilidad, de la especialización en comercio y administración, que se llamaba en el técnico, lo ideal y lo idóneo era estudiar administración de empresas. Yo me gradué en el año de 1992 y luego inmediatamente me matriculo en la Universidad Católica de Cuenca, aquí en Azogues, en la carrera de administración de empresas. 5 años de estudio en la Universidad Católica de Cuenca, sede Azogues, y ahí nosotros teníamos 3 títulos que permitía los organismos de educación superior: contador, auditor e ingeniero empresarial. Y como anécdota, no como anécdota, sino más bien como una explicación, la carrera de administración de empresas, sobre todo con contabilidad y auditoría, es la primera carrera de la Universidad Católica de Cuenca. Es decir, con esa carrera se aperturó, se abrió sus puertas, ¿Aquí? Servicio a la colectividad en Azogues con la carrera de contabilidad. ¿Cuándo funcionaba donde eran Ondas Cañaris? Bueno, ahí teníamos nosotros las oficinas administrativas y los laboratorios de informática. Pero yo estudié, todavía no teníamos nosotros como universidad el campus universitario que hoy posee la Católica de Cuenca. Estudié yo en el Colegio Juan Bautista, ahí arrendaba la universidad. Mi formación fue ahí, y también en la Escuela Emilio Abad, parte en el técnico. Bueno, entre la Escuela Emilio Abad y Juan Bautista y la Escuela Emilio Abad, ahí fueron. Y luego ya, cuando ya de profesional, de profesor, ya estuvimos en el campus universitario. ¿Qué recuerda de la universidad como estudiante? Yo recuerdo de la universidad, cuando era estudiante, a grandes maestros que inculcaban sobre todo 2 cosas fundamentales. El primero, la preparación y la formación en conocimientos. Y la segunda, que yo considero que es parte de la educación de calidad, es la moral y los valores. La empatía siempre del personal docente, administrativo, con los estudiantes, y para formar sobre todo y transformar vidas y cambiar vidas. Eso recuerdo como estudiante de la Católica de Cuenca. ¿Compañeros? Compañeros tenemos a Paul Jimbo, Omar Ramírez, Fernando Ortega, que también falleció, Guayo Loyola, que también falleció, Eduardo Arce, compañeros como compañeras que teníamos nosotros en ese entonces. A ver, está fallando un poquito la memoria. El disco duro. Sí, compañeras que
que fueron parte de Narda Maldonado, que comenzamos en el Juan Bautista y nos graduamos en la Escuela Emilio Abad. ¿Ahí también se reanclaba o no? Bueno, ahí sí era ahí sí era ya responsabilidad ya en el momento que esté en la universidad es responsabilidad netamente del estudiante y éramos mayores. ¿Y qué tal alumno? En todo, desde la escuela, el colegio y la universidad. Bueno, siempre fui un alumno dedicado. En la escuela fui yo primer escolta de la bandera, en el técnico Luis Rogerio González fui tercer escolta de la bandera, y en la universidad, en el primer año, porque es una transición, un cambio del colegio hacia la universidad, me quedé en el supletorio en una sola asignatura. Pasamos del supletorio porque había una base que cumplir. Antes tenía que sacar usted 30 y un examen final de 40, pero en el examen final de 40 tenía que sacar una base de 20. A pesar que yo cumplía los puntos, no pude sacar la base de 20 y me quedé al supletorio. Pero fue una lección, porque quedarse en el supletorio en una materia que se llamaba Introducción a la Economía, que teníamos que estudiar un libro de unas 200, 300 páginas, era terrible porque tenía que estudiar todo el libro para poder rendir un examen. Pero, como le decía yo, una lección aprendida para de ahí en adelante estudiar, prepararme, y de ahí sí ya no tuvimos ningún inconveniente. ¿Termina la universidad y a qué se dedica? Termino la universidad. Bueno, cuando yo estaba en la universidad, en cuarto y quinto año, porque antes la universidad era por años, ahora la Católica de Cuenca y todas las universidades del país por ciclos académicos, en cuarto año yo empiezo a trabajar como fiscalizador de la obra del Banco de la SUAY, que desapareció por situaciones financieras. Y en quinto año me incorporo, yo trabajábamos porque nos permitía el horario de clases era de 5 a 9 de la noche, y yo entro a trabajar en la Corporación Internacional SAS Ecuador, sistemas administrativos de servicio comercial. Vendíamos de todo, éramos asesores comerciales, vendíamos de todo, vendíamos desde una computadora hasta un terreno, un solar, un departamento. Y luego de aquello pues ya me graduó y todavía seguía trabajando en SAS Ecuador. Y en el año de 1998, el 1 de enero de 1998, me incorporo a la Universidad Católica de Cuenca por la confianza de su prorector en ese entonces, del doctor Marco Vicuña Domínguez. ¿Cómo se desenlace para ingresar a la Universidad Católica? Bueno, ¿como docente? Sí, como docente. Mi padre ya era profesor catedrático de la Católica de Cuenca, y él me avisa de que había una vacante en el Secretariado Superior Bilingüe y en la carrera de Educación, porque en ese entonces teníamos nosotros en la Católica de Cuenca Secretariado Superior Bilingüe y Educación, y me comenta de que una compañera docente había renunciado por situaciones personales y de índole laboral en otra institución, y yo fui dirigente estudiantil de la carrera de Administración de Empresas, fui presidente del Comité Estudiantil de Administración de Empresas aquí en Azogues, y teníamos ya una conexión, un nexo con el doctor Marco Vicuña Domínguez como dirigentes estudiantiles, Paul Jimbo, chamaco, que le decimos nosotros, él era el presidente de la FEUCC, inclusive cuando éramos dirigentes estudiantiles, alejándome un poquito de su pregunta, tuvimos la oportunidad de tener un programa en radio universitaria Ondas Cañaris, se llamaba La Hora Universitaria, Paul Jimbo y mi persona, se llamaba Chino y Chamaco, el programa La Hora Universitaria con Chino y Chamaco. Y hicimos ya ese nexo con las autoridades, con el doctor Marco Vicuña Domínguez, también con el vicerrector de sedes y extensiones, en ese entonces el doctor Guillermo Quevedo Quinteros, con quien manteníamos una amistad ya. Entonces yo tuve la oportunidad, previa conversación obviamente de mi padre, de ir al despacho prorectoral y presentar la carpeta. Se analizó la carpeta y me parece que a los 2 o 3 días me llamaron ya para formar parte de la planta docente de la Católica de Cuenca, a la cual sirvo hasta la actualidad. ¿Qué tal ese primer día como docente universitario? ¿Se imaginó usted en algún momento ser docente universitario? Bueno, siempre fue una de mis aspiraciones. ¿Siempre quiso ser docente universitario? Siempre quise ser docente, me gusta la pedagogía y sobre todo trabajar con los chicos, con los jóvenes, y brindar ese granito de arena para la formación profesional de ellos. Siempre fue mi aspiración, y cuando se logró cumplir ese sueño,
me sentí un hombre bastante complacido de lo que yo hacía en ese momento. El primer día de clases... ¿Cómo fue? ¿Qué materias ingresó? Y yo entré dando una asignatura que se llama Administración de Empresas, Gestión de Talento Humano e Informática, Procesamiento Electrónico de Datos. Esa asignatura, Procesamiento Electrónico de Datos, en la carrera de Secretariado Superior Bilingüe, con una característica de que esa carrera de Secretariado Superior Bilingüe tenía solamente mujeres, porque ese era el campo ocupacional de las secretarias. El primer día de clases, creo que hasta la fecha, me tiemblan las piernas, me tiembla el cuerpo, porque dirigirse a los 23 años y un poquito más que yo tenía en ese entonces, a un grupo de damas, algunas mayores a mi persona, dirigirme, le da nervios, ¿no? Le da esa angustia de qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a suceder. Pero, gracias a Dios, mi padre era ya docente universitario, mi madre también, Dolores Andrade, que también fue docente, pero ella en cambio de escuela, siempre me daban esos tips y me decían, bueno, tienes que ir preparado, siempre seguro y con el conocimiento. Cuando vos estás seguro de lo que sabes, no pasa absolutamente nada. Pero bueno, los nervios traicionan a todo ser humano. Y ese rato me olvidé inclusive de qué materia estaba yendo a dar, pero la primera clase, bueno, me presenté, les decía de cómo va a ser la metodología de estudio. Y ahí la vacilada de las chicas, viéndome jovencito y todo, y bravo, los aplausos y todo lo demás, hasta irnos conociendo un poquito más. ¿A quiénes recuerda de estudiantes? Anita Vargas, me acuerdo de Anita Vargas, que fue mi compañera luego. Gladys Peñafiel, bueno, no recuerdo mucho de las primeras estudiantes que fueron. Y luego ya a lo largo de la universidad. Sí, bueno, Secretariado Superior Bilingüe deja de ofertarse en la Universidad Católica de Cuenca y me incorporo ya a la carrera de Administración de Empresas, asimismo por una oportunidad. El número de estudiantes que tenía en esa actualidad la Católica de Cuenca en Administración de Empresas era bastante numeroso. Era una de las carreras más demandadas en esos momentos. Entonces se generó la oportunidad de formar parte de donde me eduqué, donde me formé, en la carrera que ser compañero de algunos de sus docentes, capaz. Compañero de mis docentes, como Iván García, Patricio Palomeque, Moisés Matovelli, Alberto Sea, bueno, la mayoría de los que fueron mis maestros en ese entonces fueron ya mis compañeros. ¿Qué recuerda qué anécdotas tiene como docente ya universitario? Bueno, una anécdota que nosotros dábamos clases ya en el campus universitario en el cual hoy se erige el campus de la Católica de Cuenca aquí en Azogues. Estaba dando clases a un grupo de estudiantes, entre ellos hombres y mujeres, ya en la carrera de Administración de Empresas, un pizarrón de tiza líquida, estaba haciendo algún ejercicio de la asignatura de presupuestos y había un filo en la pizarra y no me di cuenta, me doy la vuelta y se me engarganta parte del bolsillo del pantalón en ese filo y se me rompe todo el pantalón. Y lo que hice yo simplemente es decir, distinguidos estudiantes, la clase ha terminado, tenga la fineza de retirarse. Y me fui. Sí, anécdotas como esas. Y obviamente cayeron en cuenta los estudiantes y todo. ¿Pero eso ya es años atrás? ¿O? Años atrás. Eso era casi cuando yo tendría unos 5 o 6 años como docente universitario. Sí. ¿Qué tal esa experiencia de ser docente universitario? ¿Qué tal esa responsabilidad también? Porque si bien es cierto, todos los docentes creo yo que son importantes, pero de cierta manera ya los de la universidad son quienes nos terminan dando las pautas, nos terminan dando ya hasta consejos, si es que cabe, a más del conocimiento, para terminarse de desenvolver en la vida. Bueno, a mí me apasiona ser docente universitario. Yo lo hago con todo el cariño, la responsabilidad de poder contribuir con un granito de arena hacia la formación de la juventud. Amerita mucho esfuerzo,
mucha lectura, el estar constantemente preparándose, formándose, leyendo, porque el conocimiento es dinámico, el conocimiento no se queda estático y hay que estar a la vanguardia del conocimiento. Amerita mucha dedicación, pero es lo que me apasiona, y si por eso me pagan, por lo que hago me pagan, yo disfruto mucho de ser docente. Pienso yo que uno de los aspectos esenciales de un docente, que es el guía del aula de clase, que se vuelve en ese momento el líder del aula de clase, debe ser estrictamente apegado a valores. Y eso considero yo que, además del conocimiento que usted puede impartir a los estudiantes, el de propiciar que los valores, la moral, que sean buenas personas, sobre todo, que sean buenas personas, y que usted esté educando para transformar vidas, debe estar alineado justamente a los principios básicos y elementales de una educación de calidad. ¿A qué alumnos recuerda que de pronto ahora les ven empresas con emprendimientos grandes, no sé, de pronto en la función pública? Sí, alumnos míos como Juan Pablo González, gerente de CB Cooperativa, Maritza Cabrera, que es jefa de agencia de la JEF, tenemos un Paul Méndez, que está incursionando también en la parte de la comunicación social, que tiene un canal de televisión, es gerente de un canal de televisión de Cañar TV, que eso le motiva a usted, porque lo que usted dice es que la formación que les dimos sirvió, porque ellos están ubicados en grandes empresas y en grandes emprendimientos, y que forman parte de ese desarrollo económico productivo que tanto necesita la sociedad en los actuales momentos. ¿Qué es lo que se lleva de sus alumnos? ¿Qué es lo que ellos enseñan también? De pronto hay alguna experiencia que tenga, porque siempre los docentes dicen, también nosotros aprendemos cuando entramos al aula. No solamente llegamos a enseñar, sino también a aprender. Algo que recuerde. Nosotros, y como usted bien lo señala, mi estimado Álvaro, cada clase que uno se da es un aprendizaje, porque usted trabaja con 20, 25 personas. 25 cerebros distintos. 25 cerebros distintos, 25 vidas diferentes, y cada uno es un mundo distinto, y usted aprende mucho, sobre todo de un comentario, de una frase que le dice el estudiante, de una pregunta que le hace el estudiante, del debate académico que se genera en cada aula de clase, en cada clase que se imparte. Y hay personas que, a pesar de su juventud, porque ahorita yo tengo ya 51 años de edad y a los chicos que imparto son jovencitos, pero de verle que tienen ese pensamiento crítico, sobre todo, por ejemplo, cuando hablamos nosotros de empresas y organizaciones, nos preguntas como decir, ¿cuál es la estrategia básica, elemental, competitiva de una organización? Y con un estudiante que está en tercer ciclo, cuarto ciclo, tenga esa opinión, usted aprende de ellos. Pero además de ello, el lado humano, de pronto hay estudiantes que le dicen, vea, profe, ingeniero, yo estoy pasando por esto y realmente no me puedo concentrar por esto. ¿También queda eso? El lado humano, eso es fundamental, porque como le decía yo, cada estudiante es una vida distinta, una vida diferente. Usted no sabe qué es lo que está atrás del estudiante, y la comprensión, el actuar con el ser humano es ideal dentro de la formación del proceso de enseñanza-aprendizaje, conocerle al estudiante. Y hay momentos complicados y difíciles que son económicos, momentos, por ejemplo, de una ruptura sentimental, problemas en clase. Le toca ser consejero también. Consejero, y escucharle. ¿Qué es lo peor que he escuchado? Bueno, lo que de pronto le impactó mucho. Por ejemplo, la muerte tal vez de un ser querido, de un estudiante, una enfermedad catastrófica de un ser querido de los estudiantes, donde usted le veía que el estudiante tiene una forma de estar en el aula de clase siempre dinámico, risueño, usted le ve completamente abatido, usted le ve el cambio emocional que tiene esa persona, y lo que hacemos nosotros como docentes, conversar con el estudiante y preguntarle qué es lo que pasa para tener un trato más solidario, basado sobre todo en la responsabilidad que conlleva educar a esa persona. ¿Qué tal, profesores? ¿Si es de los que acolita con un punto o no? Bueno, sí. Yo pienso que yo tengo una ideología
de que si le falta un punto al estudiante, yo no puedo truncarle la carrera universitaria por un punto. Pienso que un punto... ¿Hasta cuántos puntos has regalado? Bueno, hasta unos 2 hitos, porque el tercero ahí sí, damos tutorías académicas para... El tercero que se ganen ya. Y el tercero que se gane, sí. Nosotros tenemos un proceso de tutorías académicas en el cual compartimos los estudiantes y vemos las falencias que tienen los chicos, en los puntos débiles de ellos, y a eso apuntamos y necesariamente pues hacemos de que aprenda y sobre todo pase construyendo conocimiento, que se convierte en un profesional de éxito. ¿Han perdido el año con usted? Sí, se han perdido el año. Por situaciones de faltas de estudiantes, y también que hay estudiantes que lastimosamente no han mostrado todo el esfuerzo suficiente en eso. Pero bueno, les ha faltado bastante, no 2 puntos, bastante. ¿Y qué tal ese salto de iniciar como docente de una carrera que se cerró, luego ya la carrera que usted estudió y actualmente básicamente como directivo ya del campus donde estudió? Bueno, todavía sigo siendo docente de la carrera de Administración de Empresas, pero ser docente, hacer ya la parte directiva, y aquí quiero expresar un profundo agradecimiento a un gran amigo, líder de la Universidad Católica de Cuenca, quien transformó la Católica de Cuenca desde el año 2013, mi buen amigo, el doctor Enrique Pozo Cabrera, rector de la Universidad Católica de Cuenca, quien confió en esta persona, en Jorge Ormaza, para poder estar frente a la coordinación general de la sede. El cambio de ser docente a ser directivo, exige mucho más esfuerzo y dedicación, porque ya no solamente usted trabaja con estudiantes, ya no solamente usted imparte clases a estudiantes, sino trabaja con talento humano. Y motivar al talento humano, generar esa empatía con el talento humano para que se lleguen a cumplir los objetivos institucionales, es un cambio de 360 grados. De lo de ser docente, dedicarse única y exclusivamente a impartir las materias que le asignan en cada ciclo académico, a gestionar, a trabajar de la mano para que se cumplan los objetivos institucionales, siempre pensando en el crecimiento que debe tener la Católica de Cuenca, siempre buscando un sitial diferente, estar entre las mejores universidades del país, entre las mejores universidades de Latinoamérica, amerita mucho trabajo y sobre todo mucha responsabilidad. Alinearnos con los objetivos institucionales hace que nosotros demos todo lo nuestro, que dediquemos el suficiente tiempo para hacer que la Católica de Cuenca siempre esté en las mejores ubicaciones a nivel nacional. Y también hacer y propender de que los estudiantes que se gradúan en la Católica de Cuenca sean esos estudiantes, esos profesionales que vayan a cambiar el rumbo de la sociedad, que vayan a transformar el rumbo de la sociedad, que vayan a ser esos profesionales que en el sector público, privado, sean el personal, el talento humano, que genere ese plus, ese valor agregado a las empresas y a las instituciones. ¿Cuál es la mayor satisfacción que tiene usted en este tiempo de ser coordinador? ¿Con qué se queda? Bueno, me quedo yo con lo que se ha venido construyendo de manera conjunta, el Hospital Universitario Católico de Azogues, que yo pienso y considero que es la obra más grande que tiene Azogues en los últimos 30 años y que está al servicio del pueblo, porque es un hospital que no tiene finalidades de lucro, sino más bien el servicio a la sociedad, un hospital de especialidades médicas con una infraestructura tecnológica, y consideramos que eso, conjuntamente con la idea principal de retomar la construcción, de hacer que Azogues tenga un hospital universitario, la idea del doctor Enrique Pozo Cabrera, quien dio a Azogues un hospital universitario católico. Esa es, yo pienso, que la mayor satisfacción dentro de la coordinación. También otra digamos, que me llena de orgullo, es ver que la Universidad Católica de Cuenca en la actualidad tiene 3.900 estudiantes, y no solamente de Azogues, de la provincia del Cañar, sino de todo el Ecuador. Tenemos estudiantes de Esmeraldas, de Quito, Guayaquil, Riobamba, Machala, Loja, y que la confianza que tiene el estudiante universitario en lo que hacemos como Católica de Cuenca, en la excelencia académica que nosotros profesamos como institución de educación superior, me llega la satisfacción por la confianza de la familia en que las carreras que están aquí en Azogues son parte fundamental de ese cambio. Llegamos a la parte final, ingeniero, ¿cómo se ha sentido? Perfectamente complacido de estar aquí, conversar con usted, dirigirnos a la sociedad.
y esperemos que nos inviten una vez. Muchísimas gracias al ingeniero Jorge Ormaza Andrade, actual coordinador de la Universidad Católica de Cuenca, sede Azogues. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Nos vemos la próxima semana con un nuevo capítulo.